Un saludo, estimados estudiantes. Vamos a continuar desarrollando un ejercicio más de la clase práctica. En este momento te invito a desarrollar el ejercicio número 7, que plantea lo siguiente. Si P y Q son polinomios idénticos, calcular A más B más C. Y nos dicen que los polinomios son los siguientes. El polinomio P en X es igual a 5x a la 3 menos 3x cuadrado menos 4. Y el polinomio Q en X es igual a 3ax al cubo menos 6b x al cuadrado menos 2x cuadrado más c más 4x cuadrado más 3. Y aquí nos dan las opciones que debemos elegir, cuál es la opción, cuál es la solución. Pero para ello debemos recordar cuál es el concepto o la definición de polinomios idénticos. Entonces vamos a ver qué son polinomios idénticos. Y lo vamos a ver algo bien práctico a partir de dos ejemplos acá que vamos a desarrollar. Digamos que tenemos un polinomio a en x que tiene por términos a x a la n más b x a la n menos 1 más c x elevado a la n menos 2 y así sucesivamente hasta un término d que es el término independiente. Y para aquellas personas que no logran entender qué cosa es el x a la n menos 1, significa que x a la n es la variable, ya es el término ax a la n, es el término de mayor exponente. Y por supuesto el término que le sigue es un grado menor, o sea un exponente menor. Si este es 4, entonces el que sigue debería ser 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos al término independiente. Y un polinomio p en x, ya que tiene por términos p, x, o sea p que multiplica x a la n más q por x a la n menos 1 más r por x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta un término independiente. Y se dice que estos son dos polinomios idénticos. Fíjense que para que sean polinomios idénticos tienen que tener la misma cantidad de términos, el mismo grado, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el término con x a la n, aquí también está con x a la n, está x a la n menos 1, aquí también está x a la n menos 1, hay un x a la n menos 2, también hay un x a la n menos 2, o sea, tienen que tener la misma cantidad de términos y los grados también. Si es un polinomio de grado 4 el a, entonces este debe ser de grado 4 y todos los términos que tiene el a también coinciden con los términos que tiene el polinomio b. Claro, los coeficientes no tienen que ser iguales. Fíjense que el coeficiente acá es a y aquí es p. Ahora, pero ¿cuál es la propiedad de los polinomios idénticos? Ellos tienen las mismas variables con los mismos exponentes, pero los coeficientes no son iguales. O en teoría deben ser iguales para que sean idénticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si son idénticos significa que los coeficientes tienen que ser iguales. O sea, el coeficiente de x a la n del polinomio a y el coeficiente de x a la n del polinomio b, o sea, a y p, tienen que ser iguales. Y así vamos a hacerlo con el resto de los términos. El coeficiente de x a la n menos 1 en a, en el polinomio a y en el polinomio b son iguales. Y así lo mismo con el coeficiente del término x a la n menos 2, tanto en el polinomio a como en el polinomio b, tienen que ser iguales y así sucesivamente hasta llegar también que los términos independientes que no tienen variables también van a ser iguales. O sea, si son polinomios idénticos, todos los términos son iguales. El de x a la 3 del polinomio a con el de x a la 3 con el polinomio b y así x a la 4 con x a la 4, x a la 5, x a la 1, etc. Todos los que tengan la misma variable, los coeficientes tienen que ser iguales. Y eso es lo que vamos a estar aplicando acá. Pero para ello, analicemos el polinomio q. Fíjense que el polinomio q tiene un término x a la 3, un término x a la 2, vuelve a tener otro término a la 2, un término c que no tiene variable, entonces es parte del término independiente y 4x a la 2 que también vuelve a ser cuadrático. Y por último un 3. Pero recuerden que si hay términos que tienen la misma parte literal, son términos semejantes. Entonces menos 6bx al cuadrado con menos 2x al cuadrado con 4x al cuadrado son términos semejantes. Entonces vamos a sumar los coeficientes y mantenemos la x cuadrado. Por supuesto mantenemos el 3a al cubo, ya aquí lo tenemos, y sumamos menos 6 menos 2 más 4 multiplicado por x cuadrado. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. O sea, usted toma los coeficientes. En este primero es menos 6b, en este segundo sería menos 2 y en este sería el 4 positivo. Y le mantenemos la x cuadrado
y c más 3, que sería la parte del término independiente. Por supuesto acá, menos 2 más 4 nos quedaría más 2. Entonces ya el polinomio q una vez que se reducen los términos semejantes, nos queda de esta forma. Vamos a tomar el polinomio p, vamos a colocarlo por acá, que sería 5x al cubo menos 3x cuadrado menos 4, y el polinomio q lo vamos a colocar acá. Ahora, fíjense que aquí hay un término que tiene x cubo, este también tiene x cubo, aquí hay un término que tiene x cuadrado, aquí hay un término que tiene x cuadrado, aquí hay un término independiente y aquí hay dos términos que le corresponden al término independiente porque no tienen variable. Entonces, si son polinomios idénticos, significa que los coeficientes del polinomio p tienen que ser iguales a los coeficientes del polinomio q. Claro, comparando término con término, o sea que sean términos que tengan la misma variable con el mismo exponente. Por ejemplo, vamos a ver acá que como son polinomios idénticos, y es lo que nos dice el ejercicio, el coeficiente 5 de x a la 3 con el coeficiente 3a de x a la 3 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque son polinomios idénticos. Entonces los términos de x a la 3, sus coeficientes tienen que ser iguales. 5 va a ser igual a 3a. Lo mismo nos va a pasar con los términos de x a la 2. El término de x a la 2, que sería menos 3 en el polinomio p, y en el caso del polinomio q, que sería menos 6 más 2, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque ambos tienen el término cuadrático, entonces los igualamos porque son polinomios idénticos. Y por último, el término independiente, que sería menos 4, del polinomio p, va a ser igual al término independiente del polinomio q, que en este caso sería menos 4, va a ser igual a c más 3, y los igualamos. ¿Y para qué establecemos esta igualdad utilizando la propiedad del polinomio idéntico? Porque tenemos que calcular a más b más c, entonces tenemos que calcular cada una de las variables acá. En el caso de a, 3 que está multiplicando, simplemente pasa a dividir, ya tenemos el valor de a. Vamos a ver el valor de b. 2 que está sumando va a pasar a restar, o sea, nos queda menos 3 menos 2, va a ser igual a menos 6, menos 3 menos 2, o sea, es igual a menos 5, menos 5 es igual a menos 6, menos 6 que está multiplicando pasa a dividir, entonces b es igual a menos 5 entre menos 6, pero menos entre menos, eso nos queda más, entonces nos queda b es igual a 5 sextos. En el caso de c, 3 que está sumando pasaría a restar, ¿ya? Y menos 4 menos 3 nos quedaría menos 7, entonces c vale menos 7. Como nos piden calcular a más b más c, vamos a calcularlo por acá. Valor de a sería 5 tercios, valor de b 5 sextos, menos 7. Como es una suma de fracciones, sacamos el mínimo entre 3 y 6, que sería 6. 6 entre 3 nos queda a 2, 2 por 5 nos queda 10. 6 entre 6 a 1 por 5, 5. 6 entre 1, que es lo que está en el denominador del 7, 6 entre 1 a 6, y 6 por menos 7 menos 42. Efectuando las operaciones del numerador, 10 más 5, 15, y 15 menos 42 nos queda menos 27, y mantenemos el denominador. Pero menos 27 y 6 tiene simplificación, se pueden dividir por 3. Entonces menos 27 entre 3 nos queda menos 9, y 6 entre 3 nos queda a 2. Quedándonos como resultado menos 2 novenos, que es la opción E, la respuesta de este ejercicio.